El, di- el di- el día de hoy nosotros vamos a hablar o vamos a continuar con lo que tiene que ver con el caso de las mujeres. El año anterior nosotros hablamos acerca de los derechos, ¿verdad?, que tuvieron las mujeres en gran parte y las proclamaciones que ellas buscaron con la finalidad de alcanzar derechos y la igualdad social. Sabemos nosotros que hemos vivido siempre en una sociedad desigual, donde el hombre ha querido siempre estar por encima como autoridad de las mujeres y las mujeres con el paso del tiempo lo han ido logrando o han tratado de alcanzar aquella igualdad. Les voy a pasar mis diapositivas para el tema del día de hoy, que es principio de igualdad expresado en el sufragio universal en el caso de las mujeres. La vez pasada estuvimos hablando en el caso de los esclavos y de los afros. Vamos a ver cuál es nuestra destreza. Dice analizar la evolución del concepto de igualdad natural a partir del acceso al sufragio universal por los diferentes grupos sociales, sean estas personas esclavizadas, sean estas mujeres, analfabetos o personas privadas de la libertad, migrantes o personas con discapacidad, grupos minoritarios o vulnerables. Entonces, en este momento vamos por esta parte, por lo que son las mujeres. Este tema quiero que usted preste mucha atención, por favor, porque para el día jueves esta clase va a ser de elección. Escúcheme bien, para el día jueves esta clase va a ser de elección. Y precisamente no hay preguntas. Yo le voy a pasar mis diapositivas y aparte de eso, lo que usted va a escuchar en exposición, en la clase que voy a dar, eso le va a servir a usted para poder dar la lección el día jueves. Reflexionemos, dice, las mujeres tienen la misma capacidad de los hombres para decidir sobre el destino del país. ¿Qué piensa usted? Yo pregunto, ¿las mujeres tienen la misma capacidad de los hombres para decidir sobre los destinos del país? Veamos, le escucho, señor David. Sí, porque las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, porque antes no se podía que las mujeres opinen, solo los hombres, pero ahora que ha cambiado la revolución, las mujeres también tienen el mismo derecho de opinar. Ok. Estamos hablando de capacidades, las mismas capacidades. ¿Qué piensa usted sobre esta parte, señorita Salazar Jimena? Tenemos las mismas capacidades, pero los puntos de vista o la manera de ver el mundo puede ser demasiado diferente y eso influye bastante en la opinión de la sociedad. Obvio, eso nadie le discute que ustedes tienen un punto de vista sumamente diferente. Pero la capacidad es la misma, o sea, de defender, de promover, de explicar, ¿verdad? Una idea con el fin de buscar una mejora. Tal vez lo que para unos es correcto, para el otro tal vez incorrecto. Y aquí viene una ley de consensos. Entre todos debatimos lo que hace la asamblea, ¿no? Debate, escucha, analiza todo lo que se está dando. Entonces, observemos la imagen. Podemos observar ahí el logo de hombres y de mujeres. Un logo que especifica o esclarece que ambos en la masa cerebral pareciese ser iguales o son iguales. Algunos científicos dicen que la mujer ha evolucionado mucho más en su cerebro, es mucho más pensante, mientras que el hombre es mucho más práctico al hacer las cosas. Pero ambos pueden pensar, analizar y desarrollar ideas. Hablemos del sufragio femenino. Dice, el sufragio femenino es un derecho político relacionado con las posibilidades de los ciudadanos de decidir en la vida política de un país. Les recuerdo que en primero de bachillerato nosotros hablamos acerca de un personaje importante de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Alguien la recuerda por si acaso? ¿Alguien la recuerda, esta mujer importante? ¿No? Esta mujer fue, vamos a ver, me llegó un mensaje, vamos a ver si ese mensajito es... No, Tránsito a Maguaña, no, Tránsito a Maguaña recién aparece
en el siglo XX. En el siglo XX. Manuela Cañizares, no. La mujer que comenzó a desarrollar o a proclamar que las mujeres tienen derechos se llamó, ya me hicieron olvidar, se llamó Olimpia de Gouges. Ese es el nombre de ella, Olimpia de Gouges. Fue una mujer que en la época de la Revolución Francesa, recordemos que esta mujer apoyó a que los hombres alcanzaran en la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero ¿qué pasó? A ella la dejaron afuera. Y a todo el grupo selecto de mujeres, al grupo selecto de jóvenes y de niños, no fueron tomados en cuenta. Lamentablemente. Pero ¿qué pasó? Esta mujer, cuando se dio cuenta que los derechos del hombre y el ciudadano eran excluyentes, habían separado a las mujeres, ella comenzó a proclamar los derechos de la mujer y la ciudadana. Se enfrentó al pueblo, se enfrentó a los hombres, al machismo de aquella época, tanto así, que ella fue a parar a la muerte de una guillotina. Sus propios comisionados, las mismas personas que estuvieron con ella, fueron a matarla. La mataron. ¿Por qué? Porque ella estaba poniendo su voz o su grito en la sociedad de la infamia que se vivía después de que los hombres se sirvieron de las mujeres en el ámbito político, social para alcanzar sus derechos. Ellos no lo tomaron en cuenta. Veamos lo que dice. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino universal a través de la Declaración Universal de los Derechos de las Naciones Unidas en 1948, cuando en el artículo 21 se establece que, o sea, ahora sí, como un medio libre, ¿verdad? En 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, se establece en el artículo 21 lo siguiente. Mire lo que dice estos 3 puntos. A, toda persona puede participar en el gobierno de un país, ya sea de forma directa o a través de representantes. No está diciendo solo los hombres, dice toda persona. Como hay esa brecha abierta, ¿verdad? Dice toda persona, obviamente se incluyeron a quiénes, a las mujeres. B, toda persona puede acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. O sea, si una mujer quiere participar para presidenta a partir de 1948 por la Declaración de los Derechos Humanos, esa mujer podía participar, podía ser legisladora, no tenía ningún problema, porque la Declaración de los Derechos Humanos la respaldaba, indicando que no había una traba, porque decía todas las personas, no especificaba si solo era hombres. Y tercero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político. Tanto hombres y mujeres conformaban parte de la voluntad del pueblo. Ahora, veamos el reconocimiento del sufragio femenino desde los fines del siglo XIX. Lea, por favor, lo que está en la pantalla, señorita Yulexi Catau. El reconocimiento del sufragio femenino desde fines del siglo XIX en algunos países abrió el camino para que las mujeres puedan participar por primera vez en la historia de la humanidad en la toma de decisiones sobre el destino político de un país. Ok, gracias. Mire, el siglo XIX fue un siglo muy importante para las mujeres, porque a través del siglo XIX, ¿verdad? Se abre camino. Se abre una brecha donde las mujeres pueden formar parte de las votaciones y las elecciones del poder político que tiene un país. Veo algunas cámaras apagadas. Ahí podemos nosotros observar imágenes, ¿verdad? Donde observamos grupos de mujeres que están realizando votaciones. Recordemos que tal vez salen a blanco y negro porque en aquella época no existían las cámaras a color, pero son imágenes inéditas de aquella época que han sido subidas a las redes. Línea de tiempo sobre el voto. Línea de tiempo sobre el voto en la acción del sufragio. Veamos cuál es la línea del tiempo. ¿Dónde inicia la mujer? Aunque todavía tal vez no era reconocido el voto de manera universal como se reconoció en 1948 con los derechos humanos, veamos dónde inicia. Dice, Estados Unidos, 1776, cuando se estableció el derecho de todas las personas a votar. Mire, derecho de todas las personas a votar. No especificaron ellos.
Años más tarde se dan cuenta y hacen una corrección. Para 1807 pasaron varios años, pasaron casi 30 años para reconocer esto. En 1807 se dieron cuenta que que para ellos era un error y lo corrigieron, indicando que solo los hombres podían votar. Mire, al inicio la sociedad estadounidense, una vez que se desligó del yugo británico, ¿verdad? Se desligó del yugo británico, se hizo independiente. Ellos proclamaron que el derecho de votar era para todas las personas. Pero después se dieron cuenta de que habían cometido un error ellos y en 1807 corrigen y dicen, no, no es así, solo podrán votar los hombres. Mira dónde empieza. En Estados Unidos empieza esta problemática. 3. Voto femenino recién en 1920. Estamos hablando en 1807 se lo postergó. Después de 113 años, en Estados Unidos se comienza a hablar del voto femenino. Pero únicamente para las mujeres, mire, blancas. El voto femenino en 1920, después de 113 años de habérselo vuelto a anular, aparece en los Estados Unidos. Pero este voto, ¿cómo aparece? De manera excluyente. ¿Por qué? Porque no incluía a todas las mujeres, solo a las mujeres blancas. Y a partir de 1965, para todas las mujeres. Mire usted, ¿qué nos presenta esto aquí? Esto nos presenta una desigualdad que hubo y un incumplimiento. ¿A qué ley? ¿Alguien se da cuenta a qué ley se estaba incumpliendo aquí? ¿A qué ley se estaba incumpliendo allí? Así es, señorita Jimena. Vamos a ver, le escucho, David. La ley machista, como le dicen últimamente. No, pero no es en sí ley machista. ¿A qué ley se estaban ellos aquí dejando de cumplirla en este periodo en los Estados Unidos? No hicieron caso. Dice ley igualitaria, a la igualdad, no. A la discriminación de las personas, al racismo. A ver, recordemos que en 1948, ¿qué se estableció? Por los derechos humanos, la libertad de voto de manera universal. Estados Unidos pertenecía en ese tiempo ya a la Declaración de los Derechos Humanos. Pero mire, recién en 1965 ellos aceptan, ellos aceptan que todas las mujeres pueden votar. Si ya ese permiso estaba ¿desde cuándo? Desde 1948. ¿A qué ley estaban infringiendo? A la ley o a la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? Sigamos. Veamos la siguiente parte. En la siguiente parte, nosotros tenemos el voto en otros países, cómo fue surgiendo el voto en otras comunidades del mundo. Dice, el primer país en el nuevo mundo, en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda. Mire, en ese tiempo obviamente no existían los derechos humanos todavía, pero ya en el siglo, esto era el siglo XIX, empezó ¿qué cosa? A aceptar por primera vez a la mujer en Nueva Zelanda, en 1893. ¿Quién va después? Australia. ¿Australia en qué? En el siglo XX, en 1902. En Ecuador, dice, aparece un representante llamada como Matilde Hidalgo de Procel, era lojana, y se elevó a consulta ministerial. Y en 1924, la posibilidad de que las mujeres votaran cuando la Constitución de 1906 planteaba como único requisito para ellos ser ciudadanos, mayor de 21 años, saber leer y escribir. Mire, ella fue la primera mujer en Ecuador en sufragar, Matilde Hidalgo de Procel. Ella se acogió a eso. Bueno, dijo ella, en la Constitución de 1906, que era una constitución liberal establecida por el general Eloy Alfaro,
no dice que solo pueden votar los hombres, simplemente dice que sea ciudadano. En ese tiempo, las mujeres en el Ecuador, tenían calidad de ciudadanos. Tenía más de 21 años de edad, ella sabía leer y sabía escribir, porque era una persona preparada, sabía leer y sabía escribir. Entonces, ¿qué me impide a mí de que yo pueda sufragar? ¿Y cómo eran las votaciones antes? No era como ahora, que usted salía empadronado y usted asistía a un lugar de votación. En ese tiempo, las votaciones eran muy diferentes. Las personas que votaban se acercaban a los planteles, pero no había una lista. Por lo tanto, ella se acercó, mejor dicho, a una institución en ese tiempo, más que todo no eran colegios, eran instituciones municipales del gobierno mismo, como alcaldías o gobernaciones, se acercó a una de estas y ella exigió votar. Los hombres obviamente se opusieron, pero ella ¿qué hizo? Le citó la Constitución de 1906. En esa Constitución no dice que yo como mujer, decía ella, estoy exenta de sufragar, de votar. Por lo tanto, se me debe permitir que yo coloque el voto. Y para 1924, ella fue la primera mujer en desarrollar, ¿qué cosa? El voto de las mujeres en el Ecuador y en América Latina. Dice, fue ella la primera mujer en votar en el Ecuador y en América Latina. Preste atención, por favor, verá que esto es tema para lección. Dice, mujeres importantes en la historia del sufragio de América Latina. Vamos a hablar acerca de las mujeres importantes. Esto es corto, son pocas, pero vamos a especificar. Me comenta alguien, dice, si ser negro era ser discriminatorio. Ahora imagínese ser negro y ser mujer, doble discriminación. Terrible el caso, ¿no? Vamos a hablar acerca de estas mujeres, algo importante. Dentro de América Latina tenemos a 3 mujeres importantes. Primero tenemos a Matilde Hidalgo de Procel. Segundo tenemos a Eva Perón. Y tercero tenemos a Paulina Luisi. Matilde Hidalgo de Procel representó al país Ecuador, nuestro país. Fue la primera mujer en votar. De ahí tenemos nosotros a Eva Perón. Eva Perón no fue la primera mujer en votar, pero sí fue una activista política, la cual luchó contra la sociedad argentina, ya que esta era muy machista, ¿sí? Esta sociedad argentina era muy, pero muy machista en gran extremo. No permitía que las mujeres votaran. E incluso en un evento en el Palacio de la Gobernación, donde se reúnen todos los diplomáticos, políticos, hubo un discurso. Y en ese discurso, esta representante expuso sus ideales, mientras que los asambleístas o diputados estaban en desacuerdo. Entonces, cabe recalcar que la labor de Eva Perón tal vez no fue la primera mujer en votar en Argentina, pero sí fue la primera mujer en poner su voz y grito en Argentina. ¿Para qué? Para que las mujeres fueran aceptadas y recibidas. Mientras que Paulina Luisi era una uruguaya muy preparada, una mujer muy preparada, y fue también la primera mujer en votar en su país. Entonces, estos son los antecedentes más importantes sucedidos en América Latina y con respecto a las mujeres más importantes que llegaron al sufragio en América Latina. Entonces, les recuerdo, por favor, para la próxima clase, ¿qué tenemos? Tenemos lección. ¿Cuál va a ser la actividad de esta clase? Realizar un resumen de 15 líneas sobre la clase. ¿Por qué le mando un resumen? Porque para hacer el resumen, usted va a tener que leer las diapositivas y forjar la elaboración de 15 líneas. Leer las diapositivas, le mando a leer las diapositivas, ya mismo se las paso, porque de todo el documento que yo tengo aquí, de este le voy a hacer la lección. Este es el que debe estudiar para el día jueves. El día jueves yo les paso el link y si tenemos la oportunidad de conectarnos, nos conectamos y trabajamos la lección en vivo. Cada cual recibe su link, trabaja. Recuerde que la lección solo tiene un corto tiempo. La lección solo dura, qué sé yo,
No sé, voy a ver qué tantas preguntas les vaya a poner y según las respuestas, puede que dure 5 minutos, 6 minutos la lección. Y ese es el tiempo que usted tiene para contestar, ¿sí? Otra cosa, esta semana no vamos a enviar la actividad, ¿sí? No vamos a enviar la actividad. ¿Por qué? Porque solo es una. ¿Cuál sería la actividad? Las 15 líneas. No vamos a enviar. No enviamos. Lo dejamos ya para la próxima semana. Esperemos que ya para la próxima semana nosotros tengamos ya la plataforma con libertad activa, sin ningún problema, para que así nos vamos a mantener de la misma manera. Por ahí yo he visto que ya la hermana Daisy ha subido un video de cómo subir las actividades en línea a través de imágenes, tal como lo hacemos en fotos que me manda por WhatsApp, usted las va a subir, pero a partir de la próxima semana, que yo espero que ya esté todo en línea. ¿Qué día? El mismo día. El día jueves, usted sube las actividades en línea, yo reviso las imágenes y le califico. ¿Sí? Esa es la última parte, estudiar. Para la próxima clase tendremos lección, para esto se le enviará el link, las diapositivas. Recuerde que la lección tiene un tiempo límite, o sea, no se va a demorar, por eso le mando a estudiar para que no pierda tiempo. Así es, señor Salvador. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que quiera realizarme alguna pregunta? Les recuerdo a los estudiantes de contabilidad, bueno, y a los de informática también, porque el mismo problema de tener la tutora o el tutor. Los que no me han enviado la hojita de la encuesta, la entrevista que se va a hacer sobre los temas socioemocionales, estoy esperando que la envíen. Más tarde publico de aquellos estudiantes que no han enviado la lista a los grupos. Ya me parece demasiada irresponsabilidad, tanto de ustedes como estudiantes. Tal vez sus papás no tienen el tiempo, pero usted imprímale la hoja, téngase la lista para que ella la pueda firmar o el representante la pueda firmar. Si pone no, no hay ningún problema, no se hace la entrevista, no perdemos el tiempo con usted en nada de eso, pero si pone sí, bueno, tengo que hacerle una entrevista, le voy a mandar un cuestionario de Google Form para que usted conteste, ¿sí? Pero lo importante es que necesito la hojita, por favor. Esta hojita ya la mandé hace varios días. Y ayer mandé otro documento. ¿En qué consistió el documento de ayer? Ese habla sobre el retorno a clase. ¿Cuándo será el retorno a clase? Ya sabemos que es a partir del segundo quimestre, que es en el mes de octubre, el segundo quimestre. Si su representante está o no está de acuerdo, tenía que haber llenado ahí en la hojita, y esa hojita la imprimía, la firmaba y la entregaba en el colegio con una copia de la cédula del representante. ¿Sí? Una copia de la cédula del representante. A todos nos llegó la hoja recién ayer, a todos los tutores recién ayer enviamos, porque recién el distrito nos envió la hojita, pero a la que me refiero a la de las clases. Personalmente, al grupo que yo doy clase, que es segundo de contabilidad, que soy tutor, la hojita del consentimiento para la entrevista o la encuesta, eso yo lo mandé ya la semana anterior. Por eso me refiero a mi curso, sino que aprovechando que está informática, de igual les hago acuerdo para que le hagan llegar a su tutora aquella hojita. Déjenme ver alguna pregunta. Tengo por aquí, dice. Ya, la hojita del retorno a clase. Yo mandé el audio decía que deben de ir a entregar al colegio de 8 de la mañana hasta 2:30. Si ya no alcanzó hoy, hágalo hasta mañana, por favor. De 8:30 hasta 2:30. Debe ir su representante. No me va a decir que va a perder clase por eso, ¿no? Con la copia de la cédula del representante. Ya le estoy diciendo, la que mandé ayer, tienen que mandarla, entregar hoy o más tardar mañana con la copia de cédula del representante. Y la que mandé la semana anterior, que es la del permiso, ya debió haber sido entregada. Señores estudiantes, si no hay más preguntas, por favor, hasta aquí nos vamos a quedar. Recuerde estudiar, por favor, para la lección del día jueves.